Vladimir Putin, el presidente eterno de Rusia, amante de las trituradoras de carne y de las operaciones militares especiales de 3 días. Es considerado el vecino menos querido mundialmente de los países bálticos al Cáucaso. Su diplomacia parece una invasión, solo que con más papeleo. Pero ¿cómo se está llevando realmente Moscú con los países vecinos? ¿Quiénes se están manteniendo a distancia y quiénes se preguntan si serán los siguientes en la lista? Quédate para averiguarlo. Primero viajamos al lejano oriente ruso. Ahí encontrarás la primera parada de este tour mundial de recuperar el imperio: China. Ambos comparten una frontera y una larga, incómoda historia. Si fuera un estado de Facebook, diría que es complicado. Con fuego de artillería ocasional, en 1969, pelearon una miniguerra mundial por un pedazo de tierra cerca de la isla Domansky y Telekti. Una ruptura tan mala que les tomó hasta los 2000 para dividir los muebles. Hoy en día, todos son sonrisas, socios estratégicos ilimitados, o sea, mejores amigos con beneficios. Pero Putin mantiene las cosas de manera no oficial. Una alianza formal dejaría claro quién manda, y no es él. Probablemente mira el mapa de Xi con envidia. China tiene el Himalaya como una fortaleza natural, Rusia se queda con los Urales, que son el equivalente montañoso a topes de velocidad. Aún así, las preocupaciones de Putin no están hacia el este. Sus verdaderos problemas llevan uniformes de la OTAN, así que por ahora se portará bien con Pekín. China no es el enemigo, Rusia no podría costear la pelea, así que China está bien. Sin guerra, sin preocupaciones, solo cenas incómodas con Xi. Pero si miras al oeste, encontrarás a los vecinos. Putin en realidad no duerme por el número 11 Bielorrusia. Parece una elección fácil, pero hay una razón por la que están en la lista: el avión europeo. Se extiende de Francia a los Urales, más de 1200 millas del Ártico al Caspio. Es como una alfombra de bienvenida para invasores. Suecia, Napoleón, Alemania. 2 veces todos han derribado la puerta, y cada vez Rusia quedó humeante, como una casa de fraternidad después de una fiesta salvaje con armas. Los gobernantes de Moscú siempre han querido una cosa: barreras de distancia, un foso hecho de otros países para proteger el corazón occidental, la versión geopolítica del espacio personal. Y Rusia es ese tipo que se sobresalta si piensas en sentarte demasiado cerca. Tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, las fronteras rusas colapsaron. La llanura era una invitación para invasores, la entrada al corazón de Rusia, donde vive el 80% de los rusos. Para Putin, la Unión Soviética es la que se le fue, y aún la llama borracho de madrugada. Bielorrusia fue solo el rebote, la amiga con derechos a quien Putin le escribe: ¿estás despierta? Alexander Lukashenko gobierna desde 1994, cuando el Internet de acceso telefónico era lo más avanzado. Ha convertido la dictadura en un negocio familiar, y su romance con Moscú va más allá de la política. Es espiritual, emocional, casi como una historia de fanfiction. Trata la lengua y la cultura bielorrusas como un yogur caducado en el refrigerador. Está ahí, pero es mejor ignorarlo. En los 90, cuando la Rusia de Boris Yeltsin tambaleaba como un oso borracho en un picnic, Lukashenko tenía enormes sueños y se veía como el próximo gran líder. El líder de un nuevo superestado eslavo, un estado de unión, Rusia y Bielorrusia, bajo un solo gobierno, una sola economía, un gran viaje de nostalgia soviética. Luego llegó Vladimir Putin y dijo: ¡qué lindo! Pero ahora yo soy el protagonista principal. Bielorrusia es independiente de la misma manera que tu hermano menor es independiente cuando te pide prestado el auto, la gasolina, el dinero y la contraseña de Netflix. Rusia mantiene el suministro eléctrico con petróleo barato y apoyo político clave. Y cuando Lukashenko intentó aplicar su ley de promesa de gané totalmente las elecciones, en 2020, la gente no se lo creyó. Las protestas estallaron, el mundo se rió y Putin tuvo que intervenir para evitar que expulsaran a su compinche regional favorito. Bielorrusia apenas sobrevivió, por lo que Rusia conserva su base hacia Occidente, su vecino leal. Es como el Airbnb de Moscú para tanques, lo cual es muy útil. Si Bielorrusia es el perrito faldero leal, entonces Ucrania es el espíritu libre, el que se revela, lo que nos lleva al número 10. Moscú tuvo a Ucrania bajo control durante mucho tiempo, a veces con un control estricto, a veces a través de algún régimen títere totalmente independiente que, por accidente, votaba exactamente como quería el Kremlin. El universo actúa de maneras misteriosas. Rusia incluso tenía un valioso tiempo compartido en el Mar Negro, la base naval de Sebastopol. Era como dejar un cepillo de dientes en casa de tu amigo, pero en geopolítica.
Luego llegó finales de 2013 y Kiev perdió la calma. El presidente Yanukovych, el consentido de Moscú, decidió ignorar a la Unión Europea. En cambio, regresó al cálido abrazo de Rusia. Los ucranianos no estuvieron contentos y comenzaron las protestas masivas. Yanukovych empacaba sus maletas para exiliarse. Luego, los hombrecitos verdes aparecieron en Crimea y el Donbass, como invitados no deseados a una fiesta que trajeron tanques en vez de nachos. Putin se tomó todo esto de manera personal. Según él, Rusia, Bielorrusia y Ucrania eran una gran familia feliz, menos la parte de feliz y de familia. 4 años después, controla cerca de una quinta parte de Ucrania, con más de 1 millón de bajas. Las sanciones se acumularon como muñecas rusas. ¿Entonces valió la pena? Depende de a quién le preguntes. La mayoría dirá Jet. Ucrania debía ser fácil, pero no lo fue. En el norte, solo empeora. Número 9. Finlandia y Noruega. ¿La OTAN es el coco de Putin? ¿El monstruo que acecha debajo de la cama? Pero en realidad, es como una patrulla vecinal glorificada, solo que con mejor equipo, basada en una regla. Atacar a uno es atacar a todos. La palabra clave es ataque. No hay una cláusula de conquista en las letras pequeñas, ni una cláusula de dominación mundial escondida en el artículo 5. Si un miembro lo intentara, lo sacarían más rápido que a un oligarca en la ventana de un 5º piso. Y si te gustan estos mapas, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Es la única manera de ir a Rusia sin recibir un correo del Departamento de Estado. Tras el colapso soviético, Europa del Este no se unió rápidamente a la alianza, huyó de Moscú, y luego vino Finlandia, el vecino silencioso, con la motosierra escondida detrás de la espalda. En 2023 se unió a la OTAN, la frontera de la alianza con Rusia. Se duplicó de la noche a la mañana, otras 830 millas de dolor de cabeza. Pero no es un campo de batalla que Putin quiera. Finlandia es una pesadilla congelada. Bosques, lagos, mosquitos enormes y un paisaje que devora ejércitos como raspados. Moscú ya ha estado aquí antes, en la Guerra de Invierno. En 1939, la línea Mannerheim de Finlandia destruyó divisiones soviéticas como una quitanieves a turistas. Claro, los soviéticos tomaron unas cuantas millas, pero también tuvieron 4 veces más bajas. Eso no es una victoria. Eso es Darwin con una pala, y Finlandia es aún más dura. Ahora, cualquier hombre de 18 a 60 años puede ser movilizado. Todo el país es como una milicia con chamarras de invierno. El ejército está perfectamente cómodo, peleando en un clima que hace que el metal grite y el diésel se congele. Los dedos se pegan a los rifles y los finlandeses solo se encogen de hombros. Es martes. Si Rusia lo intentara otra vez, no sería guerra sino secuela. Misma trama y final, más OTAN. Y en Finlandia solo habría congelamiento y malas noticias, ningún premio. Otra jugada maestra estratégica que termina en desastre. Incluso Putin lo sabe. Puede ser despiadado, pero no es tonto. Finlandia es donde la ambición va a morir de hipotermia, así que Finlandia está descartada, demasiado fría, demasiado costosa, demasiado armada hasta los dientes. Pero al sur de ahí, es otra historia. Número 8. Estonia, Letonia y Lituania. Cuando los estados bálticos se unieron a la OTAN en 2004, eso le dio ataques de pánico a Moscú. Estonia, Letonia y Lituania habían estado bajo control o influencia rusa desde finales del siglo XVIII y no eran solo provincias lejanas, eran propiedades frente al mar Báltico, bienes raíces de primera en términos imperiales. Hoy en día, alrededor de 2.500 barcos navegan por esas aguas diariamente, el 15% del comercio global. No es solo un mar. Es una máquina de dinero. La Unión Soviética nadaba en dinero. Luego vino el colapso. Rusia perdió casi todo. Bueno, excepto Kaliningrado, un solitario puesto militar enclavado entre Polonia y Lituania. El resto se fue. Los estados bálticos hicieron sus maletas y se unieron al equipo de la OTAN. Para Putin, eso no es solo una pérdida, es una humillación. Claro, los países bálticos son pequeños. Estonia cuenta con unos 7.700 soldados activos, Letonia con 17.000 y Lituania, la mayor, con 23.000. Aún con reservistas, son tan intimidantes como un correo fuerte. En una guerra convencional, Rusia podría aplastarlos fácilmente, y por eso se unieron a la OTAN tan rápido como pudieron. Rusia no estaba lista para actuar antes de 2004. Ahora, el artículo 5 es lo que los está salvando de una nueva gira de liberación. Pero ahora la verdadera pregunta es si Occidente realmente aparecería después de tanto hablar de unidad. Los países bálticos solo aportan a Estados Unidos o Europa Occidental pánico moral y malas noticias. Pero para Rusia, un ataque relámpago ahí le daría un golpe directo a la credibilidad de la OTAN.
Si alguna vez inicia la Tercera Guerra Mundial, probablemente no será por armas nucleares ni Ucrania, sino aquí, fríos, planos, olvidables, 3 pequeños países que podrían incendiar el mundo. Sin embargo, hay otro sitio cercano donde la Tercera Guerra Mundial podría iniciar por accidente nuevamente. Número 7. Polonia. Kaliningrado es un vestigio de la Segunda Guerra Mundial, pequeño pero fuerte como un gimnasio. Todos evitan esas 5.800 millas cuadradas de sobrecompensación. Ahí se concentran 200.000 soldados y los mejores juguetes de Rusia. Armas nucleares tácticas. Sí, aunque nadie sabe cuántas, solo las necesarias para arruinarle los datos a todos. Es como una pistola cargada apuntando a Lituania y Polonia, y Varsovia lo sabe. Por eso está destinando casi el 5% de su Producto Interno Bruto a la defensa. Eso supera a cualquier otro miembro de la OTAN. La historia de Polonia y Rusia es larga, violenta y marcada por conflictos. Y como si fuera poco, limita con uno de los puntos débiles de la OTAN, el corredor de Suwałki, 68 millas de difícil geografía, la versión europea de una yugular expuesta. Kaliningrado al oeste, Bielorrusia al este. Si lo aprietas, aíslas a los países bálticos de la OTAN. Gracias a que Finlandia y Suecia se unieron, eso no sería una catástrofe. Los países bálticos podrían reabastecerse por mar, pero seguiría siendo complicado. Polonia podría ser atacada por ambos lados. No sorprende que Varsovia se fortificara antes de que Ucrania cerrara sus fronteras. Luego llegó el Escudo del Este en 2024, 249 millas de búnkeres, trincheras y cámaras con inteligencia artificial, vigilando todo lo que se mueve, una línea Maginot del siglo XXI. Solo que esta sí funciona. Polonia fue siempre el premio del llano europeo, plana, abierta y antes desafortunada, pero ya no. Ahora es el vecino que ejercitó durante la pandemia. Putin puede querer avanzar al oeste, pero sabe que no debe provocar cerca de Polonia. Es el único tipo en la cuadra que ha estado entrenando para esta revancha desde 1939. ¿Olvida Occidente? Está demasiado armado y preparado. La acción real está al sur. Número 6. Azerbaiyán. Echemos un vistazo a la brecha de Volgogrado. Esto es, una franja estrecha de tierra entre el mar de Azov y el mar Caspio. Es el pasillo estrecho que conecta la casa europea de Rusia con su sótano del sur. Alemania luchó en ambas guerras mundiales no solo por el petróleo, sino porque quien lo controla domina la puerta sur de Rusia. Si lo pierdes, pierdes el acceso a Rostov del Don y Crimea. La única otra ruta es un viaje panorámico por la Ucrania ocupada. No está en la lista de deseos de nadie. 2 vecinos la comparten. Una relación es tranquila, la otra es complicada. Azerbaiyán es la fácil. Es como una mini Rusia, pero con mejor clima y menos protestas. No hay debates ni elecciones, nada digno de mención. Los periodistas desaparecen entre noticias. La OTAN se desentiende y el comercio continúa. Petróleo, gas y fotos con el hombre fuerte. El único obstáculo, la región de Nagorno-Karabaj, está en Azerbaiyán. Armenia la quiere. Rusia se suponía que apoyaría a Armenia, pero sus fuerzas de paz básicamente fingieron ser estatuas cuando Azerbaiyán recuperó la región. Moscú apenas reaccionó. No puedes dañar una amistad justo después de firmar un acuerdo. 2 días antes de la invasión a Ucrania, cooperación militar, coordinación de política exterior y favores mutuos con plumas a juego para Moscú es perfecto. Europa buscó energía fuera de Rusia. Azerbaiyán pudo ser reemplazo. Ahora solo es otro cable de extensión conectado al Kremlin. Putin cambió a Armenia por algo más útil. Un autócrata leal que protege su flanco sur, pero también su próxima frontera. No es ni de cerca tan amistoso y definitivamente no es tan predecible para Rusia. Azerbaiyán se ha convertido en uno de los mejores vecinos que podría pedir, y todo lo que hizo falta fue desechar a Armenia. Pero hay un lugar mucho más problemático al lado. Número 5. Georgia parece irrelevante hoy, pero a fines de los 2000 hacía que Putin despertara sudando frío después de soñar. La OTAN se mudó cerca. En 2008 Georgia y luego Ucrania parecían listas para unirse a la alianza. ¿Cuál sería la respuesta de Putin? En una función de matiné, las tropas rusas entraron, dividieron Georgia y tomaron Abjasia y Osetia del sur. La OTAN no admite países con disputas fronterizas. Por eso los planes de Georgia se detuvieron. Ambas regiones siguen bajo control ruso. Rublos, pasaportes y código telefónico de Moscú. Aproximadamente el 20% del territorio de Georgia se ha perdido. Es como perder una quinta parte de tu casa y tener que pagar renta por ella. ¿A dónde van las tropas rusas? Siguen los abusos, arrestos, torturas, saqueos, familias encerradas. El mismo manual, solo más fuerte.
pequeña ocupación y algunas sanciones. Es la versión de Moscú de un programa de recompensas. Pero hay lugares más tentadores en Asia Central. Número 4. Kazajistán. Después de la disolución de la Unión Soviética, solo quedó un país compartiendo frontera con Rusia: Kazajistán, el noveno país más grande del mundo. Más de 4.700 millas de frontera compartida, eso es más largo que el radio de la Tierra. Si las fronteras dieran orgullo, estos dos tendrían una relación tóxica. Por suerte para Moscú, la frontera es casi vacía, estepa plana y ventosa, tan defendible como un estacionamiento. Puedes ver los problemas venir desde kilómetros de distancia, literalmente. Pero Rusia realmente nunca se fue. El 80% del petróleo exportado va por oleoductos rusos. Moscú también posee el 25% de su uranio. Nada dice confianza como entregarle tus armas nucleares al vecino, con problemas de ira. Astana habla de diversificarse, de hacer amistad con China, tal vez con Occidente, pero los números cuentan una historia diferente. El comercio con Rusia alcanzó niveles récord en 2022 y 2023, así que nada de mudarse del sótano del viejo imperio. La debilidad de Kazajistán no es solo económica, también es cultural. Aproximadamente el 15% de su población es de origen ruso, principalmente en el norte. El ruso no solo es común, es oficial. Más del 80% de los ciudadanos lo hablan, más que los que hablan kazajo a diario. Es como dirigir tu propio país con el acento de otra persona. El gobierno intentó resistirse. Pasaron del alfabeto cirílico al latino y en 2017 se prohibió el ruso en las reuniones del gabinete. Pero la influencia es profunda, de siglos de antigüedad. No puedes borrar a Moscú tan fácilmente. Está en los teclados, en los salones de clase, en las listas de reproducción. El imperio puede haber caído, pero su corrector ortográfico todavía funciona. Para Putin, Kazajistán no es extranjero, sino un archivo extraviado en los archivos soviéticos, parte de la Rusia histórica. En el mismo cajón que Ucrania y Bielorrusia. Lugares, lo jura. No son países separados, solo fronteras mal ubicadas, Es solo papeleo. En el mundo de Putin, el idioma es lealtad y la herencia, propiedad. Siguiendo esa lógica, Kazajistán ya va a medio camino de casa. Hasta ahora. Kazajistán esquivó una operación especial sonriendo amablemente y sin hacer contacto visual nunca. Pero si alguna vez se inclina hacia el oeste, el guión ya está listo. Proteger a los hablantes de ruso, reunir a la familia. Es la misma historia que Ucrania. Solo está esperando un reinicio en la estepa. Y justo más allá de eso, la tierra que una vez rompió a Rusia número 3, Mongolia, la frontera de Rusia con Mongolia, es de casi 3.500 kilómetros, casi la distancia de Londres a El Cairo. Solo hay estepa interminable, el paisaje que trae recuerdos traumáticos a los generales rusos. Puedes agradecerle a Genghis Khan por eso y a sus hordas mongolas superdotadas. Rugieron desde estas llanuras y aplastaron a la Rusia medieval con gran fuerza. Aún se estremece al oír cascos de caballos. Los mongoles no solo conquistaron Rusia, la pusieron en pausa durante 200 años. Actualmente esos temores están en el oeste. Rusia ya no se preocupa por jinetes a caballo. Las relaciones con Mongolia son tranquilas, tienen que serlo. Cuando estás encerrado entre Rusia y China, dos superpotencias con siglos de mala sangre, aprendes a portarte bien. Así que Mongolia equilibra sonrisas para ambos lados. En septiembre de 2025, se unió a Rusia y China para ejercicios en la frontera. Fue como sentarse entre dos exparejas y fingir que todo está bien. Aún así, Mongolia puede estar tranquila, es pequeña, vacía y sin nada. Moscú nunca fue parte del Imperio ruso, nunca fue absorbida por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay pocos rusos y menos chinos. Por una vez, la geografía juega a la defensa, pero justo más allá de Mongolia, la historia es diferente. Un vecino que refleja el propio futuro de Rusia, encogiéndose, aislado y perseguido por el pasado. Número 2. Corea del Norte. Alrededor de 12.000 soldados norcoreanos han luchado por la guerra de Rusia en Ucrania, solo que no en Ucrania. Aparentemente, incluso Kim Jong-un tiene sus límites. Según la British Broadcasting Corporation, unos 50.000 norcoreanos han sido enviados a Rusia como trabajadores en condiciones de esclavitud. Mano de obra gratuita para una economía de guerra, subcontratación humana al estilo Pyongyang, con millones de rusos en el frente, sin salarios, quejas ni inflación. Putin consigue mano de obra, Kim obtiene puntos a favor. Es el programa de pasantías más deprimente del mundo, y Kim ha sido generoso con más que solo mano de obra. Corea del Norte envía cohetes y proyectiles, mientras Rusia gasta municiones más rápido que las tendencias de TikTok. La calidad, digamos que es retro. La mitad de los proyectiles explota, la otra se toma el día libre.
La frontera compartida es solo un tramo de 18 kilómetros en el río Tumen, pero ahora está muy concurrida. En mayo, anunciaron su primer puente, un cruce de 10 carriles para 300 vehículos y 3.000 personas al día, una pulsera de la amistad de concreto, y Putin no la recibe gratis. A cambio, Kim consiguió un pacto de defensa mutua, montones de dinero ruso y probablemente algo de tecnología de satélites espía para su fallido programa espacial. Un gran trato si ignoras la violación de los derechos humanos. Mientras tanto, Putin ha pasado de ser una superpotencia a tener un trabajo secundario, dependiendo de un país que ni siquiera puede mantener sus propias luces encendidas. Pero aquí está el giro. La frontera más interesante de Rusia no está en Europa ni en Asia. Número 1. La frontera oculta de Rusia. ¿Con cuántos países limita Estados Unidos? 2, correcto, incorrecto, 5. 3 son fronteras marítimas, una es Rusia, un angosto estrecho entre las islas Diomedes Mayor y Menor, donde el ayer y el mañana se enfrentan por la línea internacional de cambio de fecha. A inicios de 2024, Putin firmó una de sus leyes más extrañas, incluso para el Kremlin. Ordenó a los funcionarios encontrar y proteger propiedades que alguna vez pertenecieron al Imperio Ruso o al ejército de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los blogueros no pasaron por alto la indirecta. Tal vez era hora de reclamar Alaska. Putin nunca lo dice abiertamente, pero el Ártico es su nueva obsesión. Habla de eso como alguien que ve a su ex con binoculares. El deshielo significa nuevas rutas marítimas, campos petroleros y minerales. Es una fiebre del oro congelada esperando a suceder. Un problema, los Estados Unidos. Barcos y bombarderos rusos ya patrullan cerca. Ha habido 9 interceptaciones estadounidenses entre enero y septiembre de 2025. Prueba, en la mente de Putin, de que Alaska sigue siendo un poco rusa. Solo que está fuera de lugar, pero Alaska no está indefensa. 9 bases de Estados Unidos con F-22 y F-35 están listas. No es el mejor vecindario para una revancha. Quizá es hora de que Putin deje de espiar por las cercas de los demás y observe detenidamente su propio patio. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente marca la diferencia. Gracias y nos vemos en MatPack.